Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shabbat Shalom, queridos hermanos y hermanas, en la emuná de nuestro amado Mashiach. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de Adonai, nuestro Abba Kadosh, esté con todos ustedes. Amados hermanos y hermanas en Yeshua, es una bendición inmensa reunirnos una vez más para sumergirnos en las preciosas aguas de la Torah de Adonai, esa fuente inagotable de sabiduría, revelación y vida. Hoy nuestro estudio nos lleva a la parashá semanal número 49 llamada Kitetse, que significa cuando salgas. Que Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, ilumine nuestros corazones y nuestras mentes para comprender las profundas verdades que esta porción tiene para nosotros. La parashá Kitetse, que encontramos en el Sefer Devarim, Deuteronomio capítulo 21, verso 10, hasta el capítulo 25, verso 19, es una de las porciones más ricas y diversas en cuanto a mandamientos y leyes prácticas. Es un mosaico vibrante de instrucciones que cubren casi todos los aspectos de la vida de la sociedad israelita, desde leyes de guerra y matrimonio hasta regulaciones sobre la propiedad, la ética social, la justicia y el trato hacia los más vulnerables. No se centra en un evento narrativo particular, sino que es una colección de estatutos y ordenanzas que Adonai le da a su pueblo Israel, recordándoles cómo deben vivir una vida santa y justa una vez que entren en la tierra prometida. El contexto histórico de esta porción es crucial, mis amados hermanos. Moshe, al borde de la tierra prometida, está impartiendo estas últimas instrucciones al pueblo de Israel, una generación nueva que no experimentó directamente el éxodo y la entrega de la Torah en el monte Sinaí. Él, de alguna manera, los está preparando no solo para conquistar la tierra, sino más importante aún para establecer una sociedad teocrática que refleje el carácter de Adonai. El contexto espiritual es de pacto y revelación. Estas leyes no son cargas arbitrarias, sino guías divinas para vivir en relación con un Adonai santo y para manifestarse su santidad, ¿verdad? Esa manifestación al mundo. Desde una perspectiva mesiánica, esta porción, con su énfasis en la justicia, en la compasión, en la redención y la rectitud en cada área de la vida, apunta, mis hermanos, poderosamente hacia Yeshua HaMashiach. Él es la encarnación perfecta de la Torah, quien no vino a abolir la verdad, sino más bien a cumplirla, como está escrito en Mateo 5:17. Cada ley, cada principio aquí contenido nos revela algo del corazón de Adonai y cómo Yeshua, en su vida y ministerio, magnificó y llevó plenitud al verdadero espíritu de la Torah. Amén. Nos muestra el camino hacia una sociedad redimida y restaurada, un vislumbre del reino de Yud-Hei Vav-Hei que Yeshua vino a inaugurar. Amén. Hermanos amados, en esta porción, en esta serie semanal llamada Or HaParashá, la luz de la Parashá, vamos a explorar los eventos clave, los versículos más significativos y también veremos algunas aplicaciones para nosotros los creyentes en nuestro amado Yeshua. Amén. Bien, los invito entonces a que se queden con nosotros, tengan a mano su cuaderno de apuntes y sus escrituras y para juntos comenzar esta hermosa lectura y reflexión. Amén. Bien, vamos entonces a la Torah. Vamos a leer Devarim 21, versículos 10 al 14. Y dice entonces: Cuando salgas a la guerra con tus enemigos, y Adonai, tu Elohim, los entregue en tu mano y tomes prisioneros, y ves entre los prisioneros una mujer que luce bien para ti, y te sientes atraído a ella,
y la quieres como tu esposa, la traerás a tu casa donde ella se rapará su cabeza, se cortará las uñas y se quitará su ropa de prisión. Ella se quedará allí en tu casa y hará duelo por su padre y su madre por un mes completo, después de lo cual puedes entrar y tener relaciones sexuales con ella y ser su esposo, y ella será tu esposa. En el evento que tú pierdas el interés en ella, la dejarás ir donde ella quiera, pero no puedes venderla por dinero o tratarla como una esclava porque tú la humillaste. Amén. Bien, hermanos. Esta ley aborda el caso de un soldado israelita que desea tomar por esposa a una mujer cautiva de guerra no israelita. Es una regulación sorprendente, hermanos, en el contexto de las guerras antiguas. Amén. Donde las mujeres cautivas a menudo eran violadas o tratadas como botín sin ningún derecho además, ¿verdad? Pero la Torá, en cambio, establece un proceso que busca humanizar a la mujer, darle un tiempo para lamentar a su familia y su cultura, rasurarse la cabeza y cortarse las uñas, posiblemente como un rito de purificación y despojarla de su identidad pagana, ¿verdad? O simplemente fuera una señal de luto. Entonces nos dice la palabra que solo después de un mes de este proceso, ¿verdad?, el israelita podía tomarla por esposa, ¿no es verdad? Si después de un tiempo ya no la deseaba, también dice la palabra, no podía venderla como esclava, ¿verdad?, sino que debía dejarla ir y de manera libre. Entonces, esta ley, lejos de ser opresiva, como vemos, era progresista para su tiempo, ¿verdad?, protegiendo la dignidad de la mujer y evitando la explotación. Esto nos revela el corazón de Adonai, que busca la justicia y la misericordia, incluso en situaciones de guerra, ¿verdad? Por su parte, hermanos amados, Yeshua vino a redimir a los cautivos de guerra, ¿verdad? Espirituales, pero aquellos que estaban esclavizados por el pecado y la muerte, como se puede leer en Lucas 4, 18 y 19. Les invito a leer, y dice, yo se los voy a leer acá. Dice Lucas 4, 18 y 19. El 18 empieza diciendo, el Ruach de Adonai está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Y me ha enviado, dice, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable de Adonai, es decir, el jubileo. Amén. Entonces, como vemos, hermanos, Él no vino a explotarnos, sino vino a elevarnos, ¿verdad?, a darnos una nueva identidad y dignidad en Él. La imagen de la cautiva que es purificada y vestida con ropas nuevas antes de ser desposada por el soldado puede verse, mis amados hermanos, como un tipo de quejilá, una asamblea de creyentes como la nuestra, ¿verdad?, que antes de ser unida a Yeshua es santificada y purificada por su sangre y por su palabra, ¿verdad? Entonces vemos que la ley de no venderla como esclava, si ya no era deseada, ¿verdad?, resalta, hermanos amados, la libertad que Adonai da. Una libertad que Yeshua nos ha otorgado, ¿verdad? Este versículo nos muestra un aspecto hermoso del carácter de Adonai, su misericordia y su preocupación por la dignidad de cada ser humano, incluso en medio del conflicto y la adversidad. Esto nos enseña que la redención de Adonai no es coercitiva ni por si acaso explotadora, ¿verdad? Él nos rescata de la esclavitud del pecado, nos purifica y nos da la libertad de elegir. Su plan de redención es siempre para elevarnos y restaurarnos, no para degradarnos. Entonces vemos que Yeshua es la máxima expresión de esta misericordia, ¿verdad?, quien nos ha comprado no con oro ni con plata, ¿verdad?, sino con su preciosa sangre para hacernos su novia desposada, ¿verdad? Amén. Bien, continuemos. Versículos 18 al 21. Verso 18 dice,
Si un hombre tiene un hijo que es descarriado y rebelde, que no obedece lo que dice su padre o su madre, y aun después que ellos lo disciplinan, él aún rehúsa prestarles atención, entonces su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de su pueblo a la puerta de ese lugar. Y dirán a los ancianos de su pueblo: este hijo de nosotros es testarudo y rebelde. Él no nos presta atención a nosotros, vive salvajemente, se emborracha. Verso 21 dice: entonces todos los hombres del pueblo lo apedrearán de muerte. De esta forma pondrá fin a tal perversidad entre ustedes, y todo Israel oirá esto y tendrá temor. Amén. Esta es una ley severa, ¿verdad?, que trata sobre un hijo incorregible y rebelde que no obedece a sus padres. Es glotón y además es bebedor. Los padres debían llevarlo ante los ancianos de la ciudad, ¿verdad?, quienes serían los encargados de juzgarlo. Si se confirmaba su incorregibilidad, debía ser apedreado por el pueblo. Es importante notar que esta ley no se refiere a un adolescente desobediente ocasional, ¿verdad?, sino a un caso extremo de rebelión crónica y desafío a la autoridad parental, y además un desafío a la autoridad comunitaria también, que podía ser un peligro para la estabilidad social y sobre todo espiritual, ¿verdad? El castigo, como vemos, era severo para erradicar el mal y servir de ejemplo a otros, ¿verdad? No hay evidencia histórica, hermanos, de que esta ley se aplicara con frecuencia. Se considera que su propósito principal era preventivo y moral. Si bien Yeshua no abolió la ley, la interpretó con un énfasis en el ruach de la ley, ¿verdad?, y la misericordia, su gesed. En el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, la obediencia a los padres es un mandamiento fundamental, ¿verdad?, como está escrito en Efesios 6, del 1 al 3. Y también se repite en Colosenses 3:20. Yeshua mismo fue un hijo obediente, ¿verdad?, como se lo describe en Lucas 2:51. Sin embargo, el hijo rebelde también puede verse como una metáfora de aquellos que rechazan la autoridad divina de Adonai y también a su Torah, viviendo en una una rebelión espiritual continua, ¿verdad? En Romanos 1:28 al 32 se describe las consecuencias de tal rebelión y una mente reprobada. Yeshua vino a ofrecernos ese arrepentimiento y perdón, ¿verdad?, una forma de escapar de la pena de la rebelión. La muerte del hijo rebelde por apedreamiento es una imagen de la paga del pecado, ¿verdad?, que es la muerte, como está escrito en Romanos 6:23. Y Yeshua tomó sobre sí esa paga en nuestro lugar, ¿verdad? Este pasaje, entonces, amados hermanos, resalta la importancia de la autoridad y el orden dentro de la familia y la sociedad, y la seriedad con la que Adonai ve la rebelión. Esto nos enseña que la desobediencia obstinada a la autoridad establecida por Adonai, es decir, nuestros padres, los líderes espirituales, por ejemplo, es un asunto muy grave. El plan de redención de Adonai nos ofrece un camino para pasar de la rebelión a la sumisión amorosa. Yeshua, al someterse completamente a la voluntad de su Padre, ¿verdad?, hasta la muerte, nos muestra el camino de la verdadera obediencia y la sumisión. Una sumisión que trae vida en lugar de muerte, ¿verdad? Continuemos. 22 y 23. Si alguno ha cometido un crimen capital y el juicio de muerte está sobre él es puesto a muerte y luego colgado de un árbol. Su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, porque una persona que ha sido colgada ha sido maldita por Elohim, así que no profanarás tu tierra, la cual Adonai, tu Elohim, te da en heredad. Bien, esta ley establece que si un hombre es ejecutado por un crimen digno de muerte y su cuerpo es colgado en un madero, digamos a manera de un escarminio público,
Su cuerpo no debe permanecer allí durante la noche, sino más bien debe ser sepultado el mismo día, ¿verdad? Y la razón dada es que este colgado, dice la palabra, es maldición de Elohim, ¿verdad? Dejarlo expuesto contaminaría la tierra que Adonai les había dado, ¿es verdad? Esto no significa que Adonai maldijera al ejecutado, de ninguna manera, ¿verdad? Sino que la acción de ser colgado era una señal de que la persona estaba bajo el juicio y la maldición de Adonai por sus crímenes, ¿verdad? Y ver ese espectáculo prolongado era una profanación de la santidad de la tierra. Este versículo tiene una resonancia profética inmensa en el Brit Hadashah, en Gálatas 3:13, cuando cita directamente este pasaje, cuando dice, sin embargo, el Mashiach, dice Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá contra los transgresores, ¿verdad? Haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues el Tanakh dice, maldito todo aquel que es colgado en el madero, en un árbol. Amén. Entonces, hermanos, Yeshua HaMashiach fue crucificado, o sea, colgado en un madero, ¿verdad? Y de esta manera se hizo maldición por nosotros. Él tomó sobre sí la maldición que nosotros merecíamos por nuestros pecados, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de Abraham y el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Su sacrificio es, hermanos, el cumplimiento supremo de este principio de la Torá, ¿verdad? Este pasaje revela la profundidad del plan de redención de Adonai. Nos muestra que la paga del pecado, ¿verdad?, es la maldición y la muerte. Y que Yud-Heh Vav-Heh es un Adonai de justicia que no pasa por alto el pecado, ¿verdad? Sin embargo, en su amor y misericordia infinitos, Él proveyó un sustituto, Yeshua, nuestro Mashiach, ¿verdad? Quien no solo sufrió la muerte física, sino que experimentó la separación y el juicio divinos que la maldición implica, ¿verdad? ¿Para qué? Para liberarnos de ella. Amén. Baruch Hashem. 22, 1 al 4. Y dice, no verás el buey o la oveja de tu hermano extraviado y te comportarás como si no lo hubieras visto, los traerás de regreso a tu hermano. Si tu hermano no está cerca o no sabes quién es el dueño, lo traerás a tu casa y permanecerá contigo hasta que tu hermano pregunte por él. Entonces lo regresarás a él. Harás, dice, lo mismo con su asno, su atuendo, cualquier otra cosa que él pierda. No lo ignorarás. Si ves el asno o el buey de tu hermano colapsado en el camino, no te comportarás como si no lo hubieras visto. Lo ayudarás a levantarse y ponerse en pie de nuevo. Amén. Bien, estos versículos, amados hermanos, establecen leyes de Hashavat Aveidah, que es devolver el objeto perdido. Amén. Si encuentras un buey o una oveja de tu hermano que se había extraviado, no debes ignorarlo, nos dice la palabra, sino más bien debemos devolverlo a su dueño, ¿verdad? Y lo mismo se aplica a cualquier cosa perdida, un asno, un vestido o cualquier objeto perdido de tu hermano, ¿verdad? Si no sabes quién es el dueño, debes guardarlo contigo hasta que el dueño lo busque. También se instruye, a no apoyar y a no ignorar también si ves un asno o un buey de tu hermano caído en el camino, ¿verdad? Estas leyes son fundamentales, mis hermanos, de la responsabilidad comunitaria, ¿verdad? Y la compasión, promoviendo el cuidado mutuo y la ayuda al prójimo, ¿verdad? Y Yeshua, mis hermanos, magnificó este principio de amor y ayuda al prójimo. La parábola del buen samaritano, descrita en Lucas 10, 25 al 37, ilustra perfectamente el espíritu de esta ley, ¿verdad? Extendiendo la responsabilidad del hermano
a cualquier persona que necesita ayuda, ¿verdad? Sin importar su origen o relación. Él nos enseña a ser prójimos, ¿verdad? Para todos los que sufren. En Mateo 25, 35 al 40, donde Yeshua dice, en cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y subraya que el servicio a los demás es servicio a Él, ¿verdad? Además, Yeshua mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Encarnando de esta forma el rescate de lo extraviado. Este pasaje revela el corazón de Adonai, que anhela una comunidad de amor, cuidado y responsabilidad mutua. Nos enseña que la emuná no es solo una creencia interna, sino que se manifiesta en acciones concretas de ayuda y servicio a nuestro prójimo, ¿verdad? El plan de redención de Adonai nos transforma para que de ser individualistas y egoístas nos volvamos personas que se preocupan activamente, ¿verdad?, por el bienestar de los demás. Al seguir a Yeshua, somos llamados a ser agentes de su amor y compasión en un mundo que a menudo ignora a los necesitados, ¿verdad? Amén. Bien. 22:8. Dice, cuando edifiques una casa nueva, edificarás un parapeto bajo alrededor de la azotea. De lo contrario, alguien se puede caer y tú serás responsable por su muerte. Este mandamiento exige que cuando alguien construya una casa nueva, ¿verdad?, ponga una cerca alrededor del techo. O sea, un techo plano, ¿verdad? En Israel, mis hermanos, los terrados eran áreas comunes para vivir, dormir, trabajar o socializar también, especialmente en climas cálidos, ¿verdad? La ausencia de una cerca o parapeto podría resultar en que alguien se cayera y muriera, ¿verdad? Y la responsabilidad legal de esa muerte recaería sobre el dueño de la casa. Este mandamiento es un ejemplo temprano de la ley de seguridad y responsabilidad civil. Imagínense ustedes. Muestra el valor que Adonai le da a la vida humana y la responsabilidad del individuo por la seguridad de otros, ¿verdad? Yeshua enseñó principios de precaución y responsabilidad, ¿verdad? Él dijo, por tanto, el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, ¿verdad? Esto escrito eso en Mateo 7:24. La cerca, mis hermanos, es el terrado, es una metáfora de la sabiduría práctica en la vida, ¿verdad? De tomar medidas para prevenir el daño. En un sentido espiritual, somos llamados a protegernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y a nuestros hermanos, principalmente en la fe, de las caídas espirituales, ¿verdad? Rab Shaul, el apóstol Pablo, advierte en 1 Corintios 10:12, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ojo, ¿verdad? Y Yeshua mismo es nuestra roca y nuestra seguridad, ¿verdad? El fundamento sobre el cual podemos construir una vida protegida. Este mandamiento revela el carácter, digamos, previsor y protector de Adonai. Él se preocupa por la seguridad física de su pueblo y además nos llama a ser responsables y diligentes, ¿verdad?, en proteger la vida y el bienestar de los demás. El plan de redención de nuestro Abacadosh no solo aborda nuestra salvación espiritual, sino también la forma en que vivimos nuestras vidas diarias con sabiduría y protección. Por su parte, Yeshua nos guía a construir nuestras vidas sobre fundamentos sólidos y a tomar precauciones contra los peligros, tanto físicos como espirituales. Amén. Bien. Devarim 22, del 9 al 11. Y dice, no separarás dos clases de cera entre las hileras de la viña.
Si lo haces, ambos, la siembra cosechada y el producto de la viña, será perdido. No ararás con un buey y un asno juntos. No usarás ropa tejida con dos clases de hilo, lana y lino juntos. Amén. Estos versículos, hermanos amados, prohíben mezclar diferentes tipos de semillas, ¿verdad? En un viñedo, arar con un buey y un asno juntos y vestirse con una prenda hecha de lana y lino mezclados. Estas son parte de las leyes de Kilayim, de mezclas prohibidas. Ajá. A menudo se interpretan como simbolizando la santidad y la distinción que Adonai exige de su pueblo. Israel debía ser un pueblo apartado, distinto de las naciones que los rodeaban, y estas leyes de separación, ¿verdad?, en la agricultura, el trabajo, en el vestido, servían como recordatorios constantes, además de su llamado a la santidad y a no diluir su identidad. Si bien estas leyes no se aplican literalmente a los creyentes en Yeshua en la misma manera, el principio subyacente de no mezclar lo santo con lo profano o no estar en yugo desigual es muy relevante, ¿verdad? Rab Shaul nos exhorta en 2 Corintios 6:14, nos dice que no os juntéis en yugo desigual, lo dice, con los incrédulos. Porque qué compañerismo, dice la palabra, tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Amén. Hermanos amados, este principio se aplica a nuestras asociaciones, matrimonios, negocios, creencias, hobbies, etc. Yeshua, amados hermanos, nos llama a ser sal y luz, ¿verdad?, en este mundo, manteniendo nuestra distinción como seguidores suyos, sin diluir nuestro testimonio ni comprometer nuestra emuná con las prácticas o filosofías del mundo. Estos mandamientos revelan la santidad de Adonai y su deseo de que su pueblo refleje esa santidad a través de la distinción y la integridad. En verdad, el plan de redención de Adonai, mis amados hermanos, nos llama a ser un pueblo apartado para él, ¿verdad?, no mezclado con los caminos del mundo. Yeshua nos ha santificado, ¿verdad?, y nos ha llamado a vivir vidas que glorifiquen a Adonai, manteniendo nuestra identidad en Él clara y sin compromisos, ¿verdad? La mezcla prohibida nos recuerda que no podemos servir a dos señores y que debemos ser fieles y puros en nuestra adoración y servicio, ¿verdad? Amén. Bien. Vamos a la palabra. Capítulo 23. Vamos a leer versículos 8 y 9. Dice, pero la tercera generación, es el 8, dice, de hijos nacida a ellos puede entrar a la asamblea de Adonai. Cuando estés en el campamento, en guerra con tus enemigos, tienes que guardarte contra cualquier cosa mala. Amén. Estos versículos, hermanos, prohíben la entrada de amonitas y moabitas en la congregación de Adonai, incluso hasta la 10ª generación, por haber negado a alimentar y dar agua a Israel durante su salida de Egipto, y por haber contratado a Bilam, ¿verdad?, para maldecirlos. Estas naciones demostraron una hostilidad activa hacia el pueblo elegido de Adonai, en un momento además de mucha necesidad, ¿verdad? La exclusión no era por raza, sino por acciones específicas de maldad contra el pueblo de Adonai, contra Israel. Eso es un recordatorio de las consecuencias de la hostilidad contra el pueblo de nuestro Abacados, ¿verdad? El Brit Hadashah nos enseña sobre la inclusión universal en el pacto de Adonai por medio de Yeshua, ¿verdad? En él no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, como está escrito en Gálatas 3:28, ¿verdad? Esa barrera que separaba a las naciones ha sido derribada por la sangre de Yeshua,
como dice Efesios 2:14. Tenemos, por ejemplo, la historia de Ruth la Moabita, que es un antepasado del Melech David, ¿verdad? Y por lo tanto de Yeshua. Muestra que Adonai siempre hizo excepciones basadas en la fe y el arrepentimiento individual, incluso para aquellos que pertenecían a naciones excluidas, ¿verdad? Así, ¿verdad? La redención de Yeshua trasciende, mis hermanos, las exclusiones de la Torá basadas en el origen nacional, abriendo el camino, ¿verdad?, a todos los que creen en él. Este pasaje, aunque trata con una exclusión específica histórica, ¿verdad?, nos enseña sobre las consecuencias de la rebelión y la hostilidad hacia Adonai, y sobre todo hacia su pueblo. Sin embargo, en el plan de redención, Adonai siempre busca la reconciliación, ¿verdad? Y amados hermanos, Yeshua es la puerta abierta para todas las naciones, ¿verdad? Sin importar su pasado. Es decir, pueden entrar a la congregación de Adonai. Él nos invita a reconciliarnos con Él, pero también con nuestros hermanos, derribando esas barreras de hostilidad y sobre todo ofreciendo algo hermoso, el perdón, y dando bienvenida a todos los que se arrepienten y creen, ¿verdad? Amén. Baruch Hashem, hermanos. Devarim 23, 10, 15. Del 10 al 15. Muy bien. Dice entonces, si hay un hombre entre ustedes que está inmundo a causa de emisión nocturna, él irá fuera del campamento, no entrará en el campamento. Cuando llegue el anochecer, él se bañará en agua y después de la puesta del sol puede entrar en el campamento. También tienes que tener un área fuera del campamento para usar como letrina. Tienes, nos dice el versículo 13, que incluir una paleta con tu equipo, y cuando evacúes, cavarás un hueco antes y después cubrirás tu excremento. Porque Adonai, tu Elohim, se mueve en tu campamento para rescatarte y entregarte a tus enemigos. Por lo tanto, tu campamento será un lugar kadosh. Adonai no debe ver nada indecente entre ustedes, o él se volverá a ti. Si un esclavo, hasta el 15 más vamos a ver, si un esclavo se ha escapado de sus manos, es decir, los extranjeros, y ha tomado refugio contigo en Israel, no lo entregarás de regreso a sus señores. Amén. Hermanos amados, estos versículos tratan sobre la pureza ritual y la santidad dentro del campamento de Israel, especialmente en tiempos de guerra. Se dan instrucciones sobre cómo manejar las emisiones nocturnas, ¿verdad? Y los excrementos corporales, requiriendo que un soldado con una emisión nocturna salga del campamento, se lave y solo regrese al atardecer. También se exige tener un lugar fuera del campamento para hacer las necesidades y cubrir los excrementos, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón, porque Adonai tu Elohim, dice la palabra, ¿no ve? Anda en medio de tu campamento, hemos leído esto, para liberarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento será santo, será kadosh, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se aparte de ti. Amén. Esto subraya, mis hermanos amados, la inmensa importancia de la santidad y la pureza, ya que Adonai mismo habitaba en medio de su pueblo, ¿verdad? Si bien las leyes rituales de pureza no se aplican de la misma manera en el nuevo pacto, el principio subyacente a la santidad y pureza ante Adonai es fundamental. Rab Shaul, el apóstol Pablo, exhorta a los creyentes a la santidad diciendo en 1 Corintios 6:19, que no saben, dice que su cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, el cual, dice, está en ustedes, el cual tenéis, dice, a Adonai, y que no sois vuestros. Amén.
Hermanos amados, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu deben ser santos, ya que Adonai mismo, ¿verdad?, mora dentro de nosotros a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, ¿verdad? Yeshua nos purifica de toda inmundicia a través de su sangre y nos llama a vivir vidas de santidad y de piedad para que su presencia no sea parte de nosotros, ¿verdad? Este pasaje, hermanos, revela la santidad de Adonai y su deseo de habitar en un pueblo santo. Nos enseña que la presencia de Adonai requiere pureza y reverencia, no solo ritual, sino también moral y espiritual. El plan de redención de Adonai, mis hermanos amados, busca restaurar nuestra pureza para que podamos disfrutar de su presencia íntima. Yeshua, siendo el santo de Adonai, nos ha provisto el medio para ser hechos santos y para mantener la santidad en nuestra vida diaria, ¿verdad? ¿A través de qué? De su obra redentora y el poder del Ruach HaKodesh. Amén. Continuemos. 23, versículos 24 y 25. Y dice: Cuando entres en la viña de tu prójimo, puedes comer suficientes uvas para satisfacer tu apetito, pero no pondrás, ninguna en tu cesta. Cuando entres en el campo de tu prójimo donde cosecha granos, puedes arrancar espigas con tu mano, pero no pondrás la hoz en el grano de tu prójimo. Amén. Hermanos amados, esta ley permitía a alguien que pasaba por un campo de granos arrancar espigas con la mano y comer, ¿verdad? Pero no debía usar herramientas, en este caso una hoz, ¿verdad? Y tampoco podía cosechar. Similarmente, en un viñedo, ¿verdad? Se podía comer las uvas al pasar, pero no podías llevarte las uvas en un cesto. Estas leyes, mis hermanos, son un ejemplo de la generosidad y la preocupación de Adonai por los pobres y por los viajeros, ¿verdad? Era una forma de asegurar que nadie pasara hambre, ¿verdad? Mientras también protegía la propiedad del dueño. No era un robo, sino un derecho divinamente instituido para satisfacer una necesidad inmediata, ¿verdad? Yeshua, mis hermanos amados, y sus talmidim hicieron uso de esta ley, ¿verdad? Cuando arrancaron espigas en un día Shabbat. Los fariseos los acusaron de violar el Shabbat, pero Yeshua defendió la acción basándose en la misericordia y la ley de Adonai para proveer, ¿no es verdad?, para la necesidad. Él afirmó ser el Señor del Shabbat, mostrando que el Ruach de la ley, el espíritu de la ley, es el amor y la misericordia. Esto es superior a las interpretaciones rígidas y legalistas, ¿verdad? Esta ley nos recuerda la generosidad del reino de Adonai y la prioridad de la compasión sobre el legalismo, ¿verdad? Este pasaje revela el carácter generoso y compasivo de Adonai, quien se preocupa por las necesidades básicas de su pueblo. Nos enseña que la ley de Adonai no es solo para establecer límites, sino también para promover la justicia social y el cuidado de los necesitados. El plan de redención de Adonai no solo nos salva del pecado, sino que nos enseña a vivir con generosidad, ¿verdad? Y a cuidar de los demás. Yeshua nos invita a practicar una emuná que se manifiesta en compasión y a ser canales de la provisión de Adonai para aquellos que tienen hambre, ¿verdad? Amén. Bien, continuemos. Vamos a ir a leer los capítulos 1 al 4 de Devarim 24. Bien, dice entonces: Supón
que un hombre se case con una mujer y ejecute el matrimonio, pero después la encuentra desagradable porque él la ha encontrado ofensiva de alguna forma. Él le escribe un documento de divorcio, se lo da a ella y la envía fuera de su casa. Ella se va de la casa de él, va y se hace la esposa de otro hombre. Pero el segundo hombre, al segundo hombre, ella le desagrada y él le escribe un documento de divorcio, se lo da a ella y la envía fuera de su casa. O el segundo esposo con el cual ella se casó muere. En tal caso, su primer esposo, quien la envió fuera, no puede tomarla otra vez como esposa, porque ahora ella está profanada. Será detestable para Adonai y no traerás pecado en la tierra que Adonai tu Elohim te está dando como tu herencia. Amén. Hermanos amados, esta ley lo que está haciendo es establecer que si un hombre se divorcia de su esposa y le da un certificado de divorcio y ella se casa con otro hombre y este segundo hombre también se divorcia de ella o muere, el primer marido no puede volver a tomarla por esposa. La razón es que es abominación delante de Adonai y eso traería pecado sobre la tierra. Esta ley, mis hermanos amados, no instituyó el divorcio, sino que lo reguló en una sociedad donde el divorcio era una realidad. Buscaba proteger a la mujer dándole un certificado, ¿verdad?, para probar que era libre. Y en establecer un límite claro, ¿verdad?, para evitar el caos moral y la manipulación en las relaciones matrimoniales. Especialmente la práctica de un hombre que se divorcia para luego volver a casarse con la misma mujer después de que ella había estado con otro, lo que se consideraba una profanación, ¿verdad? Yeshua abordó directamente esta ley en Mateo 5, 31 y 32 y Mateo 19, 3 al 9, cuando los fariseos le preguntaron si era lícito divorciarse por cualquier causa. Yeshua los remitió al principio original de la creación y les dijo, al principio no fue así, ¿verdad? Adonai instituyó el matrimonio como una unión permanente de un hombre y una mujer, y lo que Adonai unió, el hombre no debe separarlo. Yeshua les explicó que Moshe permitió el divorcio por la dureza de sus corazones, pero no era el líder divino. Y Yeshua, mis amados hermanos, elevó el estándar del matrimonio a su propósito original. Y además, ese propósito divino, ¿verdad? Condenando el divorcio, excepto por causa de fornicación o infidelidad sexual en todas sus manifestaciones. La ley de Moshe era una concesión, pero Yeshua restauró la visión de Adonai para el matrimonio, ¿verdad? Este pasaje revela el ideal de Adonai, ¿verdad?, para el matrimonio como una unión sagrada e indisoluble y la seriedad con la que él ve la pureza y la fidelidad dentro del pacto matrimonial, ¿verdad? Nos enseña que Yud-Heh-Vav-Heh es un Adonai de pactos y que honra sus compromisos, ¿verdad? Y nos llama a hacer lo mismo en nuestras relaciones. El plan redentor de Adonai busca restaurar la santidad y la permanencia del matrimonio a su diseño original. Y Yeshua nos llama a la fidelidad y el compromiso en el matrimonio, ¿verdad?, reflejando el amor y la lealtad hacia él y hacia su iglesia, hacia su cahilá, ¿verdad?, su comunidad de creyentes. Amén. Bien. 24:5. Dice, cuando tomare alguno mujer nueva, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a su mujer que tomó. Amén. Bien, este mandamiento establece que un hombre recién casado no debía ir a la guerra ni se le impondría ninguna carga pública durante el primer año de su matrimonio. Debía permanecer en casa y hacer feliz a su esposa. ¿Amén?
Esta ley muestra la preocupación de Adonai por la vida familiar, la importancia del vínculo matrimonial en sus primeras etapas, ¿verdad? Y la prioridad de establecer una base sólida para la nueva familia. Es un mandamiento que promueve la alegría, el descanso y la intimidad en el matrimonio. Amén. Ahora, si bien no es una ley literal para los creyentes en Yeshua, el principio de cuidar y nutrir las relaciones es fundamental, ¿verdad? El amor de Yeshua por su comunidad de creyentes es como el de un esposo por su esposa, como dice la palabra en Efesios 5, 23 al 33. Entonces, así como Adonai deseaba que el recién casado tuviera tiempo para edificar su hogar, ¿verdad? Y Yeshua nos llama a edificar nuestro matrimonio sobre su amor y sobre sus principios. El cuidado de nuestras familias y la edificación de relaciones fuertes, hermanos amados, son vitales para la comunidad de fe. Este versículo nos recuerda la importancia de priorizar lo que realmente importa en la vida, ¿verdad? La familia y las relaciones que Adonai nos ha dado. Este pasaje revela el valor que Adonai le da a la vida familiar y al matrimonio. Él no solo da leyes, ¿verdad?, sino que también cuida el bienestar y la felicidad de sus hijos en sus relaciones más íntimas, ¿verdad? El plan de redención de Adonai incluye la restauración de la familia como una institución. Yeshua, el novio celestial, busca tener una relación íntima y además gozosa con su desposada, ¿verdad? La iglesia, la comunidad de creyentes. Y nos llama a reflejar ese amor y cuidado en nuestros propios matrimonios. ¿Ven? Bien. 24:10 al 13. Y dice: Cuando hagas cualquier tipo de préstamo a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar la prenda. Tienes que pararte afuera y el deudor traerá la prenda afuera a ti. Si él es pobre, no irás a la cama con lo que él dio como prenda en tu posesión. Más bien, tienes que regresar el artículo prendado al anochecer. Entonces él irá a dormir usando su atuendo y te bendecirá. Esta será una obra justa de tu parte delante de los ojos de Adonai, tu Elohim. Amén. Bien, hermanos amados, estas leyes regulan el proceso de tomar una prenda pignorada. Se refiere a una garantía o una prenda por un préstamo. Si prestas dinero a tu prójimo, no debes entrar en su casa para tomar la prenda. Él debe sacarla a la calle. Si un pobre, como dice la palabra, y su prenda es su manto, su única túnica para abrigarse por la noche, tienes que devolvérsela al atardecer para que él pueda dormir cubierto, ¿verdad? Y esto te contará como justicia. Esta ley, mis hermanos, una vez más, muestra la compasión y la justicia de Adonai hacia los pobres y vulnerables, ¿verdad? Protegiéndolos de la explotación y sobre todo asegurando que sus necesidades básicas sean cubiertas, incluso cuando estés en deuda, ¿verdad? Yeshua enseñó sobre la generosidad, ¿verdad? Y la compasión hacia los necesitados. Mateo 5:42 dice que dad al que os pida, nos dice, ¿verdad? Y al que quiere tomar de vosotros prestado, no se lo neguéis. Hermanos amados, el principio de preocupación por el bienestar del prójimo es central en la enseñanza de Yeshua. La devolución de la prenda al pobre se cuenta como justicia y un acto también de rectitud. Amén. En el pacto renovado, en el Brit Hadashah, se nos enseña que nuestra emuná se demuestra a través de obras de amor y de misericordia, como está escrito en Santiago 22, 14 al 17. La justicia de Adonai se manifiesta en la forma en que tratamos, ¿verdad?, a los más pequeños entre nosotros. Este pasaje revela el carácter justo y misericordioso de Adonai,
quien defiende a los oprimidos y protege a los pobres. Nos enseña que la verdadera justicia no es solo el cumplimiento de la ley, sino también la manifestación de la compasión activa, ¿verdad? El plan de redención de Adonai, mis hermanos, nos transforma en personas que se preocupan por la justicia social y el bienestar de los demás. Yeshua, quien se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos, ¿verdad? Como dice 2 Corintios 8:9, nos llama a imitar su generosidad y a ser instrumentos de su justicia y misericordia en el mundo, ¿verdad? Amén. Bien. Versículos 14 y 15. No explotarás, dice la palabra, a un empleado al jornal quien es pobre y necesitado, sea uno de tus hermanos o un extranjero viviendo contigo en tu tierra, en tu pueblo. Le pagarás sus jornales el día que lo gane, antes del anochecer, porque él es pobre y espera ser pagado. De lo contrario, él clamará a Adonai en contra de ti y será tu pecado. Amén. Entonces vemos que esta ley ordena que no se retenga el salario de un jornalero pobre y necesitado, ya sea israelita o sea extranjero, ¿verdad? Y debe pagársele su salario el mismo día antes de la puerta del sol, porque su vida depende de ello. Y su alma, es decir, su deseo y su necesidad, lo anhela, ¿verdad? Si no se le paga, clamará a Adonai, dice la palabra, contra ti, y esto va a ser pecado para ti. Esta ley, mis amados hermanos, es fundamental porque es una ley de justicia laboral y protección en los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Especialmente de los más vulnerables. Subraya la sensibilidad de Adonai hacia la necesidad humana. El apóstol Santiago, condena fuertemente a quienes retienen el salario de los obreros. En Santiago 5:4 dice, escuchen, dice, los jornales que fraudulentamente han rehusado pagar a sus empleados, los que han cegado sus campos están clamando en contra de ustedes. Y los gritos alborotados de los que trabajaron en la cosecha han llegado a los oídos de Adonai Sebaot. Amén. Hermanos amados, Yeshua enseñó sobre la justicia y el trato justo en todas las relaciones. Mateo 7:12 dice, todo lo que quieras que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, la justicia salarial es un reflejo del amor al prójimo. Amén. Este pasaje revela el carácter de Adonai como defensor de los oprimidos y protector de los indefensos. Nos enseña que la justicia económica es una expresión vital de nuestra fe, ¿verdad? Y de nuestra obediencia a Adonai. El plan de redención de Adonai nos llama a ser personas justas en todas nuestras transacciones, en nuestros negocios, ¿verdad? Reflejando su propia justicia. Yeshua nos invita a actuar con integridad y equidad en nuestras relaciones laborales, honrando la dignidad de cada persona y proveyendo justamente para sus necesidades. Amén. 25:4. Vamos a leer este versículo más. Dice, no pondrás bozal a un buey cuando está trillando el grano. Hermanos amados, esta ley prohíbe poner bozal a un buey mientras está trillando el grano, ¿verdad? Los bueyes eran usados para pisar y para separar el grano de la paja. Mientras realizaban este arduo trabajo, se les permitía comer del grano. Esta ley simple es un testimonio de la compasión de Adonai, ¿verdad? No solo por los humanos, sino también por los animales que sirven al hombre. Este es un principio de trato justo y generosidad incluso hacia las criaturas de Adonai, ¿verdad? Asegurando que reciban un sustento mientras trabajan. Rab Shaul, el apóstol Pablo, cita este versículo 2 veces en el Brit Hadashah,
en 1 Corintios 9, 9 y 10 y en 1 Timoteo 5, 18, para argumentar que los obreros del Evangelio, es decir, los pastores, maestros, etcétera, que ministran a las personas, tienen derecho a recibir su sustento material de aquellos a quienes sirven. Pablo, aplica este principio de compasión y justicia originalmente dado para los animales a los siervos de Adonai, ¿verdad? Y además Yeshua mismo dijo en Lucas 17, el obrero, dice, es digno de su salario, ¿verdad? Esto muestra, mis amados hermanos, cómo los principios de la Torah tienen aplicaciones más amplias, ¿verdad? Y espirituales en el nuevo pacto. Este pasaje revela la compasión y la justicia de Adonai que se extiende a toda su creación. Es decir, nos enseña que el cuidado y el trato justo son principios divinos que deben aplicarse a todas las criaturas y, por extensión, a todas las personas. El plan de redención de Adonai, mis amados hermanos, nos transforma para que nuestro corazón sea compasivo y justo, reflejando su propio carácter. Yeshua nos llama a ser mayordomos, fieles de todo lo que Él nos ha confiado, ¿verdad? Mostrando compasión y proveyendo por aquellos que trabajan por el reino. Amén. Hermanos amados, la Parashá Ki Tetzé es un tesoro de sabiduría práctica que, bajo la luz de Yeshua, cobra una profundidad transformadora para nuestras vidas hoy, ¿verdad? Y también hay aplicaciones de fortalecimiento de nuestra confianza en Yeshua, ¿verdad? Como el Mesías prometido. Esta porción, hermanos, nos muestra innumerables facetas del carácter de Adonai, su justicia, su misericordia, su santidad, su cuidado por los vulnerables, su diseño para la familia y para la sociedad, ¿verdad? Cada una de estas leyes, aunque dadas a Israel, nos revelan el corazón del legislador, ¿verdad? Cuando vemos cómo Yeshua no solo guardó estas leyes a la perfección, sino que magnificó su Ruach y las llevó a su cumplimiento, muestra nuestra emuná, amados hermanos, en él como el Mashiach prometido se fortalece inmensamente, ¿verdad? También debemos vivir en obediencia. Y vivir en obediencia a los mandamientos de Adonai, ¿verdad? Entendiendo que estos son un acto de amor y gratitud hacia Él. Las leyes de Ki Tetzé no son cargas, sino un manual para vivir una vida bendecida y para ser una luz para las naciones, ¿verdad? Yeshua mismo ya afirmó en Yohanan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Nuestra obediencia no es para ganar salvación, ¿verdad? Porque es por gracia mediante la emuná, sino una respuesta de amor y gratitud por la redención que ya hemos recibido de Él, ¿verdad? Por ejemplo, las leyes sobre no retener el salario del jornalero que hemos leído, o devolver la prenda ignorada al pobre, nos desafían, hermanos amados, a la integridad y la compasión en nuestras finanzas y tratos comerciales, ¿verdad? Vivir en obediencia significa no solo evitar el pecado, sino activamente buscar la justicia y la misericordia en nuestras interacciones diarias, ¿verdad? Si somos empleadores, pagamos justamente y a tiempo. Si somos empleados, trabajamos con diligencia y con honestidad. Hermanos, la obediencia en estas áreas es un testimonio poderoso de nuestro amor por Yeshua. Amén. Luego también somos seguidores de Yeshua, ¿verdad? Entonces debemos imitar el ejemplo de Él en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestro propósito de vida, ¿verdad? Pues Yeshua es el ejemplo perfecto de cómo vivir la Torah. Él vivió una vida de perfecta obediencia, amor, justicia y compasión. Al seguirlo, somos llamados a caminar como Él anduvo, ¿verdad? Imitar a Yeshua, mis amados hermanos, significa ser separados para Él, manteniendo nuestra pureza moral y espiritual, y siendo intencionales en cómo vivimos, hablamos y actuamos para que seamos un claro testimonio de Él. Amén.
Esta semana, evalúa un área en tu vida donde podrías estar mezclando tu fe con prácticas o actitudes mundanas. Podría ser el entretenimiento que consumes, la forma en que gastas tu tiempo o tu dinero, o la manera en que hablas de otros. Pídele a Yeshua que te muestre dónde necesitas deshacer esas mezclas y buscar su santidad. Busca oportunidades para practicar la compasión y la justicia de Yeshua en tus relaciones, siendo un mediador de paz, un defensor del oprimido o alguien que extiende gracia y ayuda, ¿verdad? La parábola del buen samaritano, descrita en Lucas 10, de 25 a 37, que refleja ese ruaj, ese espíritu de ayudar al hermano, que hemos hablado en esta parasha, es un desafío, hermanos amados, constante a salir de nuestra zona de confort para servir a los que Adonai pone en nuestro camino, ¿verdad? La porción 49 Kitetse, con su vasto compendio de leyes, nos revela el corazón de un Adonai justo, santo y misericordioso, que anhela que su pueblo refleje su carácter en cada aspecto de su vida. Amén. Desde la dignidad de la mujer cautiva hasta la protección del buey que trilla, cada mandamiento es un ladrillo en la construcción de una sociedad que honra a Adonai y cuida al prójimo. En Yeshua HaMashiach vemos el cumplimiento perfecto de la Torá, pues Él es la encarnación de la justicia, de la compasión y la santidad que Adonai busca, ¿verdad? Él vino no solo para redimirnos de la maldición del pecado, sino también para empoderarnos por medio de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu de Santidad, para vivir una vida que honre los principios de su reino, ¿verdad? Esta porción, amados hermanos, nos invita a vivir en expectativa del reino de Yeshua, de su retorno, ¿verdad? A reinar acá. El novio que viene por su desposada pura y santa, ¿verdad? Mientras esperamos, somos llamados a participar activamente en la construcción de su reino aquí en la tierra, manifestando su justicia en nuestras comunidades, ¿verdad? Su amor en nuestras familias y su santidad en nuestro testimonio diario. Hermanos amados, que cada día busquemos vivir de tal manera que el mundo vea a Yeshua en nosotros y anhele conocer al Adonai que nos ha transformado. Amén. Hermanos amados, con esto habríamos concluido la porción de esta semana, agradeciéndole a nuestro Abacadosh que nos ha permitido reunirnos un séptimo día para leer, escudriñar y reflexionar sobre su bendita Torah. Amén. Será con nosotros, si así Él lo permite, reencontrarnos el siguiente séptimo día para continuar estas maravillosas lecturas de las parashot semanales. Amén. Será con nosotros entonces hasta el siguiente Shabbat. Shabbat Tov, hermanos.